chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitado un psicoanalista, Carlos Guzzetti, que ha publicado su último libro, se llama Psicoanálisis en Movimiento. Esta conversación pretende, y este encuentro con él, circular no solo por el libro, y justamente de movimiento se trata, que alude a la vida, que alude a experiencias vividas, que alude a transmisión. O sea que todo esto estará en juego en esta suerte de presentación de su libro Psicoanálisis en Movimiento. Ahora los dejo con él para que disfruten de la conversación. Buen día, Carlos, y bienvenido a los Juegos de la Cultura. Para mí, como siempre, un placer charlar contigo y además hablar específicamente de psicoanálisis, un tema de nuestros amores. Bueno, no, al contrario, María Blanca, el agradecido soy yo por la invitación. Siempre es un gusto estar en el programa. Tienes escrito 2 libros anteriores al que estamos por mencionar específicamente hoy. Podemos decir los nombres de estos libros porque ya nos ubican en tus temas de interés. Y por otro lado, 2 preguntas en una. ¿Cuál es la motivación para la transmisión escrita? ¿Y qué te brinda la transmisión escrita respecto a la transmisión oral? Muy interesante la pregunta, la verdad. Bueno, nada, los libros anteriores fueron El sujeto en la clínica freudiana, que fue una producción que se hizo con una cátedra que yo dirigía en ese momento en el posgrado de psicoanálisis del Centro de Salud Mental número 3, el Ameguino, acá en Buenos Aires, un centro de salud mental muy conocido. Y ese libro era básicamente una reflexión sobre varios textos de Freud, referidos precisamente al yo y el sujeto. Eso es una cosa bastante vieja, tiene más de, 25 años. Pero cada vez que lo retomo me parece que tiene unas cosas interesantes. Y el segundo libro anterior fue uno que escribimos con Luis Vicente Migueles,
cuando dirigíamos la red de investigación en psicoanálisis de reuniones de la biblioteca, fue el resultado de unas conferencias que dimos en la Biblioteca del Congreso de la Nación en el año, ¿qué habrá sido? 90 y pico. Esa fue una experiencia muy interesante que hicimos durante 12 años con Luis. Reunimos un grupo de colegas muy productivo y hacíamos anualmente una jornada de recopilación del trabajo del año, diríamos, que fue muy bueno, toda una experiencia muy interesante. Un trabajo, te diría, tratando de encontrar algún dispositivo, algún dispositivo que sorteara los problemas y los obstáculos institucionales. Esa fue la idea con la que trabajamos esos 12 años. Bueno, ese libro se llamó ¿Qué cura en el psicoanálisis?, que era el título del trabajo de todo ese año. Y tiene también algunos trabajos muy interesantes de ambos. Creo que a la distancia podemos decir que de algún modo allí estaba prefigurado el trabajo posterior de cada uno de nosotros, ¿no? Así que una hermosa experiencia esa, que de algún modo estamos repitiendo de una manera muy distinta, pero en una relación de trabajo intensa con Luis ahora en el espacio que compartimos, María Blanca, el espacio de investigación en psicoanálisis. Así que... Sí, abriste muchos campos ahí para preguntas. Estamos con la idea de ver qué es lo que te brinda la escritura. Esa es la pregunta más interesante. Y la transmisión oral. Claro, esa es la más interesante. Dediqué muchos años a la transmisión oral del psicoanálisis, a la enseñanza. Y llegó un momento en que me pareció que no me interesaba tanto eso, no era más mi vocación, sino que me interesaba especialmente desarrollar algunas ideas o pensar algunas cuestiones con la mayor libertad posible, sin tener que ajustarme a programas o a teorías, sino poder pensar la práctica de todos los días con mayor libertad. Entonces dejé naturalmente la enseñanza. Nunca fui un maestro, verdaderamente. Creo que sí, en algún tiempo fui un buen profesor de teoría psicoanalítica. Pero ahí lo que se plantea inmediatamente es qué hace uno con las cosas que piensa. Si no las va a decir por ahí, las tiene que poner en el papel. Y de más está decir que cada vez que uno pone ideas en el papel, está dialogando con alguien. Entonces cada producción se da en un contexto de diálogo, de polémica. Mi generación se acostumbró o se formó en un momento en el que de la polémica surgía la verdad, ¿no? Y éramos grandes polemistas en el plano de la política, en el plano de la filosofía, en el plano del psicoanálisis. Decías, no fui un gran maestro, o no fui un maestro, dijiste. Y tal vez eso, si me permites, no lo puedas saber. No, eso no también es cierto. Del todo, ¿en qué sentido? No, con las resonancias que puedes haber tenido en otras personas, a veces hasta iniciáticas, y que te puede llegar o no ese efecto de conocerlo o pasar. No, me parece muy, muy, muy correcto lo que decís. Uno nunca sabe. Pero cuando dije eso, quise decir que nunca me dediqué demasiado a la enseñanza. Como, qué sé yo, en mi generación ha habido muchos que trabajaron con grupos de estudio, han dado seminarios. Yo creo que me he limitado a decir lo que voy pensando a ciertos lugares. Siempre he tenido lugares de referencia con quienes conversar, ¿no?
Pero Sí, nunca he participado de instituciones demasiado formales, demasiado formalizadas o demasiado lo instituido del psicoanálisis, ¿no? Quiero decir. sí, que siempre está el riesgo del fundamentalismo, cuando es demasiado instituido. Puede ser o no, por supuesto. Sí, Pero además bueno, de otros riesgos, ¿no? De cuestiones de otra índole, de poder, de prestigio, cosas así que son verdaderamente muy nocivas para el pensamiento. bueno, sí queda claro que lo que defendías es esta sospecho como pasión por aprender y aprender con los otros, porque las dos tareas, tanto con la transmisión oral como en la escrita, señalas esta necesidad de comunicar a otros, sino que hacemos con el propio conocimiento y la propia palabra, dices, ¿no? Justamente. Entonces que esto de sembrar, aun cuando puede ese conocimiento ir cambiando, y creo que a eso haces alusión cuando mencionas esto de psicoanálisis en movimiento. ¿Qué pensaste cuando pensaste el libro? Porque aquí traes un movimiento que va en esta historia que vas construyendo personalmente en relación al psicoanálisis, donde en tus primeros trabajos tomas como eje el sujeto. Después, en el segundo, ¿cuál dirías que es el eje? Los resortes de la cura psicoanalítica. Lo que es la cura, claro. Lo que es y qué En es la lo teoría que... y la práctica, si podemos ponerlos en algún término. Digamos. Si no, lo puedes poner vos en los que quieras. Lo que me parece que se trata siempre de, o por lo menos que lo que a mí siempre me ha interesado, tiene que ver con qué cosas son las que hacen posible que un trabajo de la naturaleza del que hacemos, de la conversación, cómo es posible que hace que esa conversación produzca efectos subjetivos muchas veces decisivos, otras veces no tanto, y otras veces ninguno, pero bueno, depende de cada situación. Pero digo, la palabra tiene un poder enorme, ya lo sabemos en muchos de los dispositivos culturales a lo largo de la historia de la humanidad, por supuesto, pero la palabra pronunciada en el contexto, en el dispositivo que Freud inventó, bueno, ¿qué es lo que hace que esa palabra tenga los efectos que tiene? Me parece que es una pregunta central para cualquier psicoanalista. Y esa era la idea de ese libro, ¿no? ¿Y qué podrías afirmar como respuesta a eso en este poco tiempo que tenemos, obviamente? Sí, claro. Para aquellos que no conocen, no tienen la práctica del psicoanálisis. Sí, yo sé que es todo un libro de respuestas, pero... Me llevó 20 años. Asomar a alguien. Sí. No, lo que me parece que hace tan eficaz la palabra en el campo transferencial es precisamente esa sustancia de la transferencia, que es el amor de transferencia, ¿no? La idea de un sujeto supuesto saber, digo, toda esa ficción que se genera en el encuentro analítico tiene una eficacia absoluta y le da a la palabra, en el contexto de una conversación que no es una conversación cualquiera, no es esta conversación, por ejemplo, le da una eficacia sobre los sufrimientos psíquicos de la gente que nos consulta y de los propios, sin ninguna duda. ¿Has tenido situaciones de pacientes que se arrimen no por sufrimiento, porque es obvio que por sufrimiento se arrima? No hay nadie que no se arrime por algún sufrimiento. Quien dice que viene para formarse como analista, quien dice que viene a conocerse mejor a sí mismo, está diciendo una verdad
y está ocultando una otra verdad, que es que algo que rápidamente, si se establece un vínculo interesante en los primeros encuentros, rápidamente va a surgir el sufrimiento real que lo trae. ¿No? ¿Para qué alguien va a invertir dinero, tiempo, emociones, si no es para lograr superar alguna dificultad que no puede superar solo? Entonces, me parece que el sufrimiento psíquico es la condición de un tratamiento. Ha señalado otra que es la transferencia. ¿Cómo desplegarías esa idea? ¿Qué es la transferencia? Se han dicho muchas cosas, se ha escrito infinidad de cosas, bueno, ya sabemos, ¿no? Freud escribió un montón, Lacan dictó un seminario entero sobre el asunto, habló de eso en toda su obra. Muchísimos autores de todos los colores han trabajado sobre esto. Yo diría algo simple. Es una relación entre dos personas. Y la transferencia no es un fenómeno que se produce exclusivamente en el análisis. La transferencia es un fenómeno que se produce en cuanto dos personas se encuentran, ¿no? En cuanto se empiezan a conocer. En cualquier relación humana hay un vínculo transferencial. Transferencial en el sentido de que se le supone al otro alguna cosa. Si uno se dirige a otro, se le supone algún saber, alguna intención, alguna maldad, ¿no? Canetti decía, el otro siempre es un malhechor, ¿no? Ahí hay transferencia, una transferencia paranoica. El otro me va a hacer un daño. Eso es transferencia. Lo que sucede es que en el campo del dispositivo se trabaja sobre eso. En general, en las relaciones de poder se oculta cualquier trabajo sobre eso, sobre la relación que une a uno y a otro. En las relaciones de poder eso no se habla porque se reproduce en el vínculo de poder. En una pareja, en cualquier circunstancia de la vida se desjuega un vínculo de poder, ¿sí? La transferencia es un poder, es un enorme poder, como se sabe con las prácticas de la sugestión, ¿no? Y el análisis no está al abrigo de ciertos matices sugestivos o ciertos momentos sugestivos. Es un enorme poder. Lo que pasa es que si de algo se trata, ese concepto tan importante, ¿no?, de abstinencia, la regla de abstinencia, el analista no debe ejercer ese poder. Porque no por una cuestión así de una ética trascendente, sino no debe ejercer ese poder porque si lo ejerce deja de funcionar el dispositivo. Empieza otra cosa. El ejercicio de relaciones de poder ha llevado a escándalos públicos, donde los analistas se quedan con plata de los pacientes, donde los analistas cogen con los pacientes, donde han pasado cosas de todo tipo, si se ejercen esas relaciones de poder. Entonces yo creo que esa regla ética es una ética práctica. No ejerzamos el poder con los pacientes porque si no, no existe más el trabajo de análisis. Y el amor pero lo llamamos amor de transferencia. Y claro, el amor es la forma, ya lo sabemos, ¿no? En principio es una forma de sumisión al otro, ¿no? Enamoramiento e hipnosis, decía Freud, son la misma cosa, ¿no? ¿Qué papel juega el analista en eso, en esa relación amorosa? El analista es el objeto, de amor, pero también es el sujeto de amor, y eso es algo que no siempre se acepta, ni se puede decir. Uno quiere a los pacientes de maneras diferentes. Eso es lo que se llama la contratransferencia, pero que
a veces no es contra la del otro, sino que es mutua, no es que hay una primero y otra después. Hay algo que se establece de un vínculo, de la realidad de un vínculo, o de lo real del vínculo, digámoslo en términos más estrictos. Entonces, digo, el amor es el componente principal. El amor-odio, ¿no? El amor-odio, todo junto. Así que de ahí proviene el poder. El poder proviene del amor. Sí, lo interesante es que hay muchas condiciones para que se lleve, muchas condiciones que se pueden dar, que se dan para que se pueda establecer el vínculo y hacer un trabajo psicoanalítico importante. Sí. O sea que estamos hablando solamente de un aspecto prácticamente, porque está toda la teoría y las técnicas con las que se trabaja y que son el sostén de esta relación que se establece. A mí me parece que hay que tener cuidado, porque es cierto que están las teorías y las técnicas, pero que hay que tener cuidado, porque las teorías y las técnicas son un momento distinto del momento del aquí y ahora de la transferencia. Uno, si va con una teoría demasiado en la cabeza a escuchar a alguien, va a encontrar lo que ya sabe que va a encontrar. De ahí una cierta práctica espúrea del caso clínico, que en definitiva es la ilustración de un fragmento de la teoría, ¿no? Esa es un defecto de mucha literatura psicoanalítica. Y si uno va con la idea de la técnica como algo principal, entonces, bueno, si estás en el diván, sos psicoanalista, o estás psicoanalizándote, o si estás en la pantalla, no sé, cosas así se pueden llegar a pensar, ¿no? Entonces me parece que técnica y teoría deben estar en suspensión en el momento del trabajo, de tener la cabeza lo más despejada posible de todas esas cosas. En todo caso, como siempre repito esto, que Ulloa decía que hay que teorizar las prácticas y no practicar las teorías. Qué bueno eso, porque está hablando de la importancia también de la experiencia. Claro que lo que señalas es importante, hay que incorporar las teorías y las teorías y las técnicas, pero dejarlas en suspenso al momento del encuentro. Sí. Dejarlas, es decir, no es la búsqueda consciente de una repetición o ejemplificación de las técnicas y las teorías. Me preguntaba cuándo, y la intención de esta conversación es dar a conocer el libro y también pensar para quién está dirigido tanto esta conversación como el libro mismo. Cuando escribías el libro, ¿pensabas en posibles lectores? El libro es una recopilación de trabajo de a lo largo de muchos años, que cuando decidí publicarlo como libro, retrabajé la mayor parte y por otra parte ordené. Y para mí fue una experiencia de descubrimiento, te diría, María Blanca, en el sentido de que me di cuenta de ciertas preocupaciones que me habían guiado a lo largo de muchos años de trabajo y cómo iban apareciendo en distintos momentos, bajo qué formas aparecían esas preocupaciones, esos intereses, ¿no? Así que, de algún modo, fue como un mapa de mi trayectoria de muchos años. Sí, decime. No, si esos conocimientos estaban transmitidos o trabajado con colegas o era... Sí, claro, siempre. Público siempre, en general. Siempre. Por eso te decía, siempre que uno escribe, está escribiendo en diálogo con alguien, en diálogo, en polémica, en, qué sé yo, en desacuerdo,
¿no? Siempre, no me gusta mucho escribir en desacuerdo con nadie, no me interesa. Me interesa en todo caso. Vos me preguntabas por qué psicoanálisis en movimiento, ¿no? Primero este movimiento que te digo, ¿no? Un movimiento en el tiempo, ¿no? Los movimientos de mi manera de ver la práctica a lo largo de los años. Ese es uno de los movimientos. Pero por otro lado, la idea de que el psicoanálisis no puede estar quieto. No puede estar quieto en tiempos tan turbulentos como estos. La pandemia me parece que nos ha dado un ejemplo absolutamente diferente de los otros movimientos que hemos sufrido a lo largo de la historia, ¿no? Por lo menos de nuestra práctica, porque han pasado cosas terribles, ¿no? El psicoanálisis ha atravesado las guerras, ha atravesado el genocidio, ha atravesado catástrofes absolutas, pero y ha sobrevivido. Pero digo, la pandemia también ha sacudido de algún modo tanto la práctica y la teoría psicoanalítica. La pandemia es como la culminación de una serie de sacudones, ¿no? Los movimientos feministas le han sacudido las bases del psicoanálisis, han recuperado polémicas de hace muchos años sobre, por ejemplo, el complejo de Edipo, la castración, todas esas ideas han sido muy sacudidas por el movimiento feminista. Pero bueno, la pandemia creo que nos hizo ver que había muchos presupuestos que no eran más válidos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que Diván y todo eso constituía algo fundamental en el trabajo analítico. Hoy en día trabajamos en las pantallas, en los teléfonos, en el consultorio, en algún caso en el diván, no sé, pero no es el mío, ¿no? Atiendo muy pocos pacientes presenciales y ninguno con diván. Pero bueno, quiero decir, eso nos hizo ver que está todo en movimiento. Si no está en movimiento, chao, desaparece. Así es, porque lo que trae el movimiento como vida, y a eso se asocia el título del libro. Sí. Hacemos una breve pausa y después te voy a hacer alguna pregunta como una pregunta con la que muchos pacientes llegan por primera vez y hacen, y tengo cura. ¿De qué se trata? Tengo cura, doctor. Entonces, bueno, veamos de qué se trata la cura. Okay. Hacemos la pausa y seguimos. Dale. Habíamos quedado con una pregunta muy, muy común al inicio, enunciado ¿no? por un analizante que llega por primera vez, que no sabe de qué se trata el análisis, y llega con toda la carga puesta en esta necesidad de resolver, disminuir o sacarse el sufrimiento de encima, que con toda esta ansiedad por lo nuevo, y la pregunta es, después de planteado qué le pasa o qué trae, es si tiene cura. A veces la pregunta, bueno,
Depende mucho, ¿no? Porque también en Buenos Aires en particular llegan muchos pacientes muy advertidos de lo que vienen a hacer, que vienen por segunda, tercera o décima Claro, vez. no es el caso, claro, no es el Claro. caso. No, pero así todos llegan pacientes que no han tenido nunca una experiencia terapéutica. Y a veces la pregunta es: ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Cómo se llama lo que me pasa? ¿No? Y ahí se plantea toda la cuestión del diagnóstico para la clínica psicoanalítica, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué función cumple? Bueno, no es un tema que vayamos a profundizar ahora, ¿no? Pero se plantea eso: ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿Neurótico, psicótico? ¿Qué soy? ¿Obsesivo, histérico? ¿No? Ese tipo de preguntas me parecen completamente innecesarias, ¿no? de responder, ¿no? Por lo menos tranquilizar al respecto. Acá no se trata de lo que sufre lo vamos a curar como si fuese un síntoma orgánico, ¿no? Que vamos a darle la pastilla. Eso en general la gente ya lo sabe, pero algunos, por esta situación que hablábamos hace un rato de la transferencia, a veces a algunos les suponen una capacidad medio mágica, ¿no? Que esperan la palabra que de repente revele toda la cuestión y nos alivie del sufrimiento. La cura, ¿qué es la cura? ¿Cuándo se termina un análisis? Ese es un problema que ha tenido todo el tiempo, toda la historia del psicoanálisis, ¿no? Siempre ha sido la pregunta: ¿cómo se termina eso? ¿Se termina con la identificación al analista? ¿Se termina con la identificación a la función del analista? ¿Se termina con el atravesamiento del fantasma? ¿Se termina con la resolución del complejo de Edipo? ¿Qué sé yo? Se han dicho cosas de lo más variadas sobre esto. Yo me quedo con la definición así un poco infantil que en algún lugar de la obra tiene Freud. No creo que sea en ese texto casi póstumo, ¿no? De los últimos años, de análisis terminable e interminable, ¿no? Y él decía que eso se termina cuando el paciente y el analista se dejan de reunir regularmente. Así de fácil. A mí me pasa un poco así, ¿no? Con el trabajo con los pacientes. En un momento alguien dice: y yo estoy bien, ¿tiene sentido? Y tiene sentido, por ahí no tiene más sentido. Adelante. Y después lo que sucede muchas veces también es que los pacientes vuelven después de muchos años. Sí, y también que hay efectos que se producen terminado el tratamiento cara a cara. Tal cual. Y Tal cual. se producen después. Tal cual. A veces y el propio analizante lo puede reconocer, lo puede ver. Entonces, una cosa que yo he podido comprobar varias veces es que situaciones que durante el tratamiento se veían como imposibles de resolver, terminado el tratamiento, el paciente inventa cómo resolverlos. Seguramente las herramientas que he obtenido durante el tiempo de trabajo le han sido útiles, pero es necesario desprenderse. Otra característica de la transferencia es un amor que, como todo amor, se promete eterno, pero que está destinado a desaparecer, ¿no? A veces los análisis se prolongan toda la vida, eso también sucede, ¿no? Pero básicamente es un amor que no se va a realizar nunca. Entonces, sí, es bueno esto que traes, porque también está esa necesidad de pasar, digo yo, porque hay ahí una suerte de pasaje a lo vital, a la acción y sin dependencia. Entonces es como una verificación también del yo puedo, ¿no? Puedo resolver esto
después de haber analizado y pensado tanto. Y sí, bueno, creo que para los analistas nos es muy, muy grato porque le da un sentido al trabajo cuando eso se produce. Exactamente. Algo hubo ahí en relación con la otra persona que ya no queda en el campo de la hipótesis, sino de algo que se concretó, y ese reconocimiento mirando hacia atrás al proceso, donde dice, sí, aquí hubo trabajo, le pondría yo, Sí. amor, esta transferencia, este trabajo y estos resultados respecto a esto. Sí, yo creo que, bueno, en el libro hay un capítulo que se titula Eficacia, donde yo me planteo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cómo se comprueba que un tratamiento es eficaz? Y me parece que yo tomo allí como una referencia de los chinos, ¿no? Del taoísmo. La eficacia es siempre difusa, ¿no? Es algo que uno no sabe dónde actúa exactamente el trabajo que uno ha hecho, ¿no? Es todo como esa idea del efecto mariposa, o una imagen que me parece bastante gráfica, es cuando uno juega al pool, que tiene ese triángulo de bolas y le pega con la bola blanca, todas se desparraman, uno no sabe a dónde van a parar. En una de esas, alguna entra en la tronera, ¿no? Entonces, me parece que la eficacia del trabajo analítico es así, es difusa, ¿no? Y difusa en el sentido de que no es que una causa produce un efecto, sino que los efectos que puede producir son impredecibles. No solamente se puede saber a posteriori qué es lo que sucedió. Y a veces ni siquiera se sabe si es que los cambios producidos tienen que ver estrictamente con el análisis o con el paso de la vida, ¿no? A veces cuando uno trata a pibes jóvenes, también te das cuenta de eso, ¿no? Que hay cosas que suceden que no son producto del trabajo en análisis, sino de la vida misma, de alguna experiencia. Sí, o en todo caso, formaste con esa persona un conjunto de causas, fuiste parte de unas tantas causas que llegaron a modificar la vida, porque del futuro nada sabemos. Entonces, sería muy loco pretender que uno tenga y puede tener hipótesis, pero tan relativas que hasta no tiene sentido hacerlas. Claro. Entonces, lo que toca es vivir y la vida después, mirando retroactivamente, dirá para cada una de las partes esto tuvo que ver o no tuvo que ver. Así de abierto. En ese sentido, me gustó mucho el libro, Carlos, porque esa libertad para plantear cada uno de los aspectos que hace al ejercicio del psicoanálisis, y que sentí como aire fresco y mucha honestidad de tu parte en no atarte a escuelas o posicionamientos predeterminados a los cuales tendrías que rendir cuenta, sino que lo que dices, esto es lo que pienso, esto es lo que la práctica me fue enseñando, diría, y yo fui incorporando y les quiero contar esto. Y desde ese punto de vista me parece muy bueno, no solo para colegas, sino también para quien quiera arrimarse al psicoanálisis, porque de alguna forma hay reflexiones sobre estas preguntas que parecen básicas, pero que están muy presentes en todos, y que es en relación al sufrimiento, si el sufrimiento se elimina o no, cuánto tiempo, porque este mito que el psicoanálisis es largo. Bueno, ¿qué es esto de que es largo el psicoanálisis? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué me puede garantizar de cura? ¿Y cuándo termino? Todo esto
son estos que tienen que ver también con los miedos, ¿no? Que hacen resistencia a arrimarse a una experiencia de este tenor que de hecho nosotros valorizamos tanto, y te pregunto por qué. Claro, sobre eso te diría algo, una pregunta que giró un poco a él hace un rato, ¿no? ¿Quién puede leer este libro? ¿A quién va dirigido? Sin duda va dirigido a colegas, sin duda. Pero la aspiración mía, siempre que escribo, primero que creo que hay que ser cada vez más sintético en la expresividad, ¿no? Que quiero decir, no dar muchas vueltas para decir cosas, ¿no? Como decía Nietzsche, oscurecer las aguas para que parezcan profundas, ¿no? Tiene que ser una escritura para mí austera, ¿no? Espero, que por lo menos eso es lo que me propongo. Pero también clara, quiero decir, no usar tecnicismos excesivamente, tratar de explicar cada cosa que uno dice, dirigirse a un público que uno no tiene por qué suponer que ha leído las cosas que uno leyó. Yo hablo de la cortesía, de ser cortés con el lector, no hacerle la cosa difícil, sino facilitar esa lectura. Eso no quiere decir cosas superficiales, ¿no? Pero entonces esa es una de las cuestiones. La otra cuestión que me parece importante es, el subtítulo del libro es Fragmentos e Iluminaciones. Y es como yo concibo la escritura psicoanalítica, por lo menos como yo la puedo hacer. No como la concibo, no le quiero dar consejos a nadie con esto, porque en esto no hay consejo posible, ¿no? En cómo uno escribe. Yo escribo así. Caso, perdón, el consejo sería hágalo a su manera. Sí, claro, de acuerdo. Yo escribo así, me sale fragmentariamente, algún pedazo de lo que me pasa en la clínica, que me hace pensar alguna cosa, bueno, me ocupo de eso, no de una teoría general sobre el psiquismo, ni sobre, no sé, eso ya se ha hecho mucho, conozco las maneras en que se ha hecho, no me interesa ese tipo de literatura, ¿no? Yo escribo cuentos cortos. Es así, escribo cuentos cortos que tratan sobre temas diferentes. Después, cuando uno lo junta en una antología, se da cuenta de que hay una continuidad, un hilo conductor, ¿no? Bueno, eso por un lado, por lo de los fragmentos, ¿no? ¿Qué entiendo por fragmentos? Es eso. Y las iluminaciones, cuando yo me formé, siempre parecía que había una teoría verdadera y otras cuantas falsas, ¿no? Cuando me formé en política, eso era clarísimo. Cuando me formé en psicoanálisis, heredó mi generación, un poco de la cultura política, y también pensábamos que había una teoría verdadera y las otras falsas. A eso contribuyó mucho un estilo de Lacan polémico, polemista. Entonces todos los demás eran una especie de infradotados y solamente los iluminados. Bueno, eso rápidamente, por suerte, pude salir de esa manera de pensar. Y entonces empecé a pensar que cada teoría o cada manera de ver un fenómeno ilumina un fragmento del campo, ¿no? Como el otro día fui al teatro, y en el teatro está claro esto, ¿no? Hay un foco que hace que ese aspecto de la escena sea nítido. Pero quedan otros en sombras, y las sombras que se desplazan moviendo el decorado, ¿no? Esas no las ilumina. Pero quizás mirando desde otra óptica se ilumina otro fragmento de la experiencia. Entonces eso quise transmitir en el libro, ¿no? Fragmentos e iluminaciones de ciertas cosas.
Aclararía que con una fuerte impronta personal. Y eso es lo que le da, es que eso es lo que le da el valor, la perspectiva. Lo que para vos resultó tu experiencia y que en dónde resonó más el psicoanálisis. Bueno, que te abre, de hecho que te abre, sigue abriendo perspectivas, ¿no? Porque está en movimiento. Y me ayudó mucho la lectura de Walter Benjamin, que me parece que también se ocupó de cosas muy variadas, pero y muy fragmentarias, y el concepto de iluminación en él tiene un peso muy importante. Entonces, un poco me inspiré en eso, ¿no? En una experiencia personal de haber visitado el memorial de Walter Benjamin en Port Bou, en la Cataluña limítrofe con Francia, que me produjo una impresión enorme y que está en la contratapa del libro, la fotografía que tomé allí. ¿Qué te impresionó? Y la profundidad, es un pasaje, ¿no? Se llama pasajes, como la obra Cumbre de Benjamin. Y es un pasaje que va desde el acantilado hacia el mar, como un tobogán, al fondo de lo cual se ve el Mediterráneo y la vida de ese mar tan azul, la montaña, en fin, es un hermoso paisaje que a uno lo lleva como a un vértigo, ¿no? Probablemente cuando dice pasaje me imagino algo estrecho, el contraste con todo lo abierto del mar. Entonces, bueno, y de tantos pasajes podemos hablar como también en relación a la experiencia del análisis es un pasaje. Y el nacimiento mismo, ¿no? Bueno, el nacimiento. ¿Qué pasaje? Seres de pasaje. Ya nos marca para deslumbrarnos también con todos los pasajes que encontremos. Tal cual. Bueno, hacemos una pausa y te dejo la última palabra, aunque quedan muchas cuestiones para preguntar, porque me resonaba esto de, en el relato corto, la necesidad también de expresar con metáforas, no todo, a pesar de, no hay una oscuridad buscada, pero sí en la metáfora hay un juego con lo que se deja ver y con lo que se oculta. Bueno, tantas cosas que podríamos seguir pensando sobre lo que traes, ¿no? El trabajo de frontera, en el sentido de fronteras de conocimiento, y no quedarte en una formación cerrada, fundamentalista, en algunos casos con riesgo. Siempre digo esto porque es lamentablemente una tendencia que lleva a congelar el conocimiento y que estaría lejos de estar en movimiento, arriesgándose a que haya cosas que estás de acuerdo con lo que estás diciendo hoy mismo y que mañana lo puedas cambiar en relación a otros. Así que, bueno, muchas cosas estuvo de telón de fondo de esto que ibas diciendo, que lamento no tener más tiempo para preguntarlas, así que te dejo los 3 últimos minutos para que digas lo que quieras. Hacemos una pausa y seguimos.
Me parece muy bien las preguntas que hiciste al final. Es un poco lo que yo quería decir, ¿no? El uso de la metáfora, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis no es una ciencia, no responde a los requerimientos de la ciencia duras, por lo menos. Se dijo que es una ciencia conjetural, que es un arte. Yo creo que es no sé si es un arte, es una artesanía en todo caso, un saber hacer con la palabra. Y a mí me parece que es una cuestión fundamental esa de las metáforas, ¿no? Porque el psicoanálisis no es una ciencia, no se ajusta a los requisitos de las ciencias duras, por ejemplo. Se dijo que es una ciencia conjetural, que es un arte. Depende de los autores, han pensado la cuestión como de distintos modos. No estoy seguro que sea un arte, más bien es una artesanía, una capacidad de saber hacer con la palabra, pero también de saber hacer con las palabras. Porque yo creo que muchas veces en el trabajo clínico de todos los días, Lacan hablaba de una ética del bien decir, y en el trabajo clínico cotidiano uno trata de decir mejor las cosas para que puedan ser mejor escuchadas y tener mejores efectos, ¿no? Muchas veces el síntoma neurótico se trata de una forma de decir que está congelada y no puede modificarse, y eso hace que la repetición se imponga. Entonces se trata muchas veces de poder decir mejor las cosas. Y eso se traslada también a la escritura, ¿no? Poder decir mejor algo de la experiencia, que siempre es inaprensible e intransmisible. La experiencia es una experiencia siempre personal. Por supuesto, hay formas de experiencias colectivas, pero digo, en el trabajo analítico por lo menos en el trabajo analítico individual, con pacientes individuales de a uno, o de a dos, o a lo sumo, de tres, en fin, yo tengo experiencia con parejas. Siempre se trata de algo que se dice y que queda, a veces se dice sin decir, ¿no? Es algo, hay que encontrar la buena metáfora para decir la experiencia, un poco esa es la idea. Y esa fue la pretensión del libro, y la pretensión de cada cosa que yo escribo, ¿no? Es decirlo lo mejor posible, en el mejor español posible, en el mejor castellano posible, pero también con las mejores metáforas, en el sentido mejores para cada uno, ¿no? Que sean más adecuadas para... Entonces algo que ver también tiene que ver con esto la poesía, ¿no? La poesía es ese esfuerzo por decir algo que no se puede decir. Y es, en definitiva, es lo mismo que hacemos nosotros, tratar de decir algo que no se puede decir, que no hay palabras para decirlo. Pero las ficciones son una forma de trabajar sobre eso indecible, y creo que cualquier escritura del género que sea siempre es una ficción, ¿no? Incluso en las ciencias duras. Tienen que inventar ficciones y imágenes que nunca son lo real, pero que tienen efecto sobre lo real. Claro, este es el punto, que tienen efecto en lo real. Exactamente. Bueno, yo te agradezco muchísimo, ha sido un placer charlar y traer como siempre, Blanca, para mí también es un placer, y la verdad que la conversación con vos siempre es un grato momento. Gracias. Esto es todo lo que tengo para decirles por hoy, así que los dejo hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.